Mis amados hermanos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase Escuela Bíblica Dominical virtual, hermanos. Aún seguimos por estos medios. Quiera el Señor que prontamente podamos tener nuestras clases, hermanos, a todo color, ¿verdad? Ahí en el santuario, y que ya no sean virtuales, sino presenciales. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar nuestras clases Escuela Bíblica Dominical basados en esta historia preciosa de este hombre llamado Abraham, ¿sí? Conocido como el padre de la fe, amigo de Dios. Y esta es nuestra sexta lección y se titula Confianza en los tiempos de prueba. Hermanos, bienvenidos. Es el domingo 21, hoy es 21 de noviembre, hermanos, 21 de noviembre, tercer domingo de este año 21. Y yo les invito, hermanos, a que oremos para comenzar nuestra clase de escuela bíblica. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuevamente la bendición que nos das de estar aquí bajo tu amparo y protección. Señor, suplicándote, oh Dios, implorándote, sea tu gracia de amor y misericordia en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hermanos que aún están en el hecho de dolor, Señor, que están pasando por pruebas, por tribulación, por la separación de un ser querido. Te ruego, Dios Padre, que tú des bendición a las vidas, a las nuestras, Señor, nuestros hermanos en la fe. Ten misericordia una vez más y te seguimos implorando, Señor, porque esta pandemia termine, Señor. Te ruego, Dios, por nuestras autoridades, Señor, por la vacunación de todos, oh Dios, y que sigamos, Señor, confiando y esperando en que tú estás obrando a través de esta situación de pandemia. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios, te imploramos que ahora al mirar esta lección basada en este hombre de la fe, Señor, tú nos des mucha sabiduría, Señor, para saber actuar, esperar y confiar en ti, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Hermanos, pues ahora vamos a irnos hasta el capítulo 22 de este libro de Génesis. Y vamos a estar trabajando los primeros 14 versículos de este libro. Y repito, el título es Confianza en los tiempos de prueba. Una pregunta, hermanos, ¿quién no ha pasado por pruebas? No creo que haya una mano que se levante y diga, yo. No, todo mundo ha pasado por pruebas. Hermanos, cuando hay pruebas, hay sufrimiento, hay desesperanza, hay desconfianza. Pero en las pruebas, usted y yo vamos a poder descubrir algún pecado y también puntos débiles de nuestra vida. En la Biblia, la prueba tiene un carácter purificador. En la Biblia, la prueba tiene un carácter transformador y nunca destructor. Hermanos, las pruebas son para fortalecernos, las pruebas son para purificarnos y transformarnos hasta ser semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nunca una prueba tiene el propósito de destruir. Nuestro Dios usa las pruebas para probar nuestro carácter y no ser obstáculos para el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Mire lo que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, usted y yo
Lo que tenemos que hacer, y lo hemos estado repitiendo en estas clases de Abraham, es que lo que necesitamos es confiar en Dios, confiar en nuestro Dios, esperar en nuestro Dios, creerle a Dios. Si usted y yo confiamos, esperamos y le creemos a nuestro Dios, hermanos, toda prueba que venga nos debe tener sin cuidado, porque tenemos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando hay pruebas es porque Él quiere transformar nuestra vida para ser semejantes a la vida de sus hijos, de su Hijo Jesucristo. Abraham, hermanos, tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando Dios les trajo la promesa a Isaac. Exactamente, hermanos. 25 años pasaron para llegar la promesa que Dios había hecho a Abraham. 25 años de espera y Dios cumplió. Al nacer Isaac, Agar e Ismael, pues tuvieron que salir de la vida de ellos. No era conveniente que ellos estuvieran ahí. Aunque Dios nunca dejó de estar con Ismael, puesto que era hijo de Abraham. Pero no era de hijo de Abraham y Sara. La promesa era Sara y Abraham. Isaac era ya un jovencito, quizás unos 12, 13 años, cuando el Señor pone a prueba a Abraham. ¿Al pedirle qué? Pues al pedirle que ofreciera a Isaac en sacrificio y así, de esa manera, probar la confianza que Abraham tenía en Dios. Ay, hermano, esta lectura de la palabra de Dios, ahora sí que quizás no nos guste tanto, pero aquí está escrita y nadie la puede quitar. Le invito a ver Génesis capítulo 22, 1 y 2, y nos dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ay, Dios. Un hijo 25 años esperado, y ahora lo tiene, ya lo tuvo durante 12, 13 años, y ahora Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, llévalo al monte Moria, y yo te voy a decir en cuál de los montes me lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Se da cuenta, hermanos? Veamos, hermanos, el primer punto. La confianza en tiempo de pruebas. El primer punto se llamará, ante el llamado de Dios, heme aquí. Hermanos, muchos acontecimientos pasaron en los más de 30 años que Abraham llevaba en Canaán. Él había visto crecer a Isaac, estaba estable, había estabilidad, había paz, había tranquilidad, había prosperidad en la familia. Pero ahora Dios se presenta ante Abraham
Y sin decir nada más, el versículo 1 nos dice, probó Dios a Abraham. Dios le llama a Abraham. ¿Y qué contesta Abraham? Heme aquí. Hermanos, ¿cómo responderíamos usted y yo si Dios nos probara? Hemos sido probados en muchas formas. Pero ¿cómo hemos respondido usted y yo? Pero esas pruebas no han sido de esta magnitud. De que Dios le diga, mira, tienes 2 hijos, dame a este hijo. ¿Se lo ofrecería en sacrificio? Pero si Dios le ha dado un único hijo y Dios le dice, dame a ese hijo, ¿se lo daría? Si Dios le ha dado 3 preciosos hijos, ¿a cuál de los 3 usted le daría a Dios? En clases mucho anteriores hemos visto este pasaje en otras clases y yo he preguntado en clase, ¿a quién le daría usted de sus 3 preciosos hijos? Nomás con su cabeza así. Pregúnteme a mí, yo tengo 3 preciosos hijos. Y yo me quedaría igual así. No tengo respuesta. Hermano, la razón de la prueba salió del mismo corazón de Dios. En esa prueba que sale del corazón de Dios, Abraham en ese momento no tenía problemas de pecados ocultos. Porque luego a veces hay pecados ocultos y vienen pruebas en base a esos pecados que se han cometido. Y la prueba está en que cuando Dios le llama a Abraham, Abraham contesta y dice, heme aquí. Ese heme aquí que Abraham contesta muestra que él se puso a disposición total delante del Señor. Que él estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo. Que la fidelidad que Dios le había demostrado había corresponsabilidad de parte de Abraham. El heme aquí significa, Señor, dime, aquí estoy. Voy a hacer lo que tú me digas. Pero, ¿qué fue lo que le pidió? Si a mí me dijera, ¿sabes qué? Necesito tu carro. Señor, aquí está mi carro. Necesito tu celular. Señor, aquí está mi celular. Pero, dame a tu hijo. Caray. Yo creo que me quedo pensando y no tendría respuesta. Le estaba pidiendo a su hijo. Y ya Abraham le había dicho, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a todo por ti. Pero ofrecerte a mi hijo único, a quien amo, a Isaac. Sí, hermanos. A Abraham, Dios le pidió el hijo por el que había estado esperando por muchos años, 25 años. ¿Se imagina cuando llegó Isaac? ¡Qué felicidad! Y luego irlo viendo crecer y ya llegar a una etapa de adolescencia. Y le pidió a su único, no tenía otro. No tenía otro. Y además amaba profundamente a su hijo. Por eso mismo Dios le dice, ofréceme, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Pero ofrecérselo, sí, hermanos, ofrecérselo, pues Isaac le pertenecía a Dios. Isaac le pertenecía. Para el pagano, sacrificar a un humano era un medio para apaciguar la ira de sus dioses. Pero hermanos, Abraham no estaba en esa situación. Abraham no necesitaba apaciguar la ira del Dios grande y poderoso.
del único Dios. Abraham no había ofendido a Dios. Para Abraham, con la ausencia de Isaac al sacrificarlo, la promesa divina de la descendencia y de tener ser padre de muchedumbre, que su descendencia sería como las estrellas, como la arena de la mar, ¿dónde iba a quedar? Al obedecer a Dios y sacrificar a Abraham, hermanos, el trayecto de donde él vivía era un viaje muy pesado, agónico, de varios días hacia donde Dios lo iba a llevar. Pero hermanos, de algo, el profeta de la fe Abraham, de algo estaba él muy seguro. Y mire, no solo estaba dispuesto a... No solamente estaba seguro, sino que estaba dispuesto a obedecer a Dios, ¿sí? Le estaba pidiendo a su único hijo a quien él amaba, pues Abraham estaba dispuesto a hacerlo así. Y eso es lo que encontramos en el pasaje bíblico. Pues era Dios quien le estaba dando esa orden. Le estaba diciendo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Él estaba dispuesto a eso. Pregunto, ¿usted estaría dispuesto? La obediencia a Dios, hermanos, empezó con Abraham con una actitud adecuada y en silencio él se dispuso a obedecer el mandato de nuestro Dios. Veamos, hermanos, el segundo punto. Veámoslo. En este título de confianza en tiempo de prueba, hermanos, ante la voluntad divina, obediencia. ¿Qué nos dice Génesis 3 al 10? Dice de la siguiente manera en este capítulo 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, 3 días, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar al que Dios le estaba indicando que llevara a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Voy a hacer un paréntesis aquí. Adoraremos. Hermanos, cuando se va a hacer sacrificio a Dios, es un acto de adoración a Dios, de reconocimiento de Dios, de quién es Él en nuestra vida. Y le adoramos, nos humillamos ante Él y le ofrecemos al Señor un sacrificio de alabanza. Pero también, dice aquí, y volveremos a vosotros. Hermanos, aquí ya hay fe de Abraham. Abraham, por estas palabras de volveremos, nos abre y nos dice que él estaba confiando en Dios, en que el Dios que le había sacado de Ur de los Caldeos, el Dios que le había librado de muchas maneras, el Dios que lo había enriquecido, el Dios que le había hecho promesas, él estaba seguro de que iba a volver con Isaac su hijo. Así dice aquí, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham, continúa en el versículo 6, tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Fíjese lo precioso de comunicación entre Abraham y su hijo Isaac.
Padre mío, le dice Isaac. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, hermanos. Las órdenes fueron dadas. Las órdenes fueron precisas. Solo había que obedecer. Hermanos, es que la orden fue dada por Dios. Las órdenes divinas, hermanos, solo se obedecen, nunca se cuestionan. Las órdenes divinas solo se obedecen. Y eso tenemos que hacer usted y yo, porque conocemos a Dios. Hermanos, conocemos la fidelidad de Dios, por eso hay que obedecer sus órdenes. Conocemos de la protección de Dios. Él ha estado con nosotros. Mire, el tiempo de pandemia que llevamos y aquí estamos. Él ha estado con nosotros. Y aun cuando hemos perdido a algunos seres queridos o conocidos, Dios está con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Obedecer a Dios es cumplir con la voluntad de Él. En todos los sentidos. Hermanos, no existe la obediencia a medias. No existe la obediencia a medias. Abraham preparó todo lo que se necesitaba ante la petición del Dios Todopoderoso. Pidió a su hijo en sacrificio. Entonces él dice aquí en la escritura, se levantó temprano. 1, 2, preparó su asno. 3, tomó 2 siervos. 4, tomó leña. Y 5, emprendió el viaje. Él estaba dispuesto a ello. ¿Se da cuenta? No hubo excusas. Solo hubo obediencia. Qué difícil para Abraham mantener una actitud obediente y al ver de lejos el lugar del sacrificio. ¿Cómo iría en ese camino? Iba en silencio, no hablaba. Pero seguramente iba en su cabeza pidiendo misericordia a Dios. Pero al mismo tiempo, con la disponibilidad de cumplir con el mandato divino. Cuando ve de lejos el lugar, decide ir solo con su hijo Isaac. Deja a sus siervos ahí con el asno. Dice, adoraremos y volveremos. Ya comentamos algo de esto. Isaac se da cuenta que su padre tenía todo previsto. Todo lo tenía previsto. Tenía la leña, tenía el fuego, tenía el cuchillo, pero algo faltaba. Por eso Isaac pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? Quiero que nos detengamos tantito y veamos lo que mencionaba hace un momento en la lectura. ¿Cómo se dirige Isaac a su padre? ¿Cómo le dice? Padre mío. ¿Cómo se dirigen nuestros hijos para con nosotros? ¿Así? Padre mío. ¿O nos dicen papá? ¿O cómo le dicen? Pa. Papá.
Isaac tenía una forma especial para llamar a su padre, Padre mío, como debiéramos nosotros de llamarle a Dios. ¿Y cómo le contesta Abraham a su hijo? Heme aquí mi hijo. Vuelvo a decir, el heme aquí significa, hijo, aquí estoy contigo. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas que no te dé yo? Una disposición total para servir a su hijo. Heme aquí mi hijo. ¿Dónde está el cordero? ¿Qué respuesta le hubiéramos dado usted y yo si decidiéramos obedecer a Dios ante una prueba semejante? ¿De verdad diríamos que Dios proveerá? ¿O nos arrepentiríamos de la decisión, tomamos a nuestro hijo y nos regresamos? Sí, mi hermano, decir que Dios se proveerá es confiar en que Jehová estará a cargo de la situación total. Dios se proveerá. Es reconocer que Dios tiene el control de todo. Así Abraham, con esta respuesta, estaba dejando en manos de nuestro Dios toda la obediencia, por lo que fue levantar el altar, acomodar la leña, atar a Isaac, ponerlo sobre el altar, tomar el cuchillo y prepararse para ofrecer a su hijo. Sí, al único hijo de cuya descendencia se cumpliría todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, de ser un padre de muchedumbre de gentes. Alguna vez nos hemos preguntado si Isaac tenía 12, 13 años y ver que su padre lo ataba para que él fuera el cordero. La Biblia no nos dice nada de que Isaac se opusiera a ello. Si usted fuera Isaac, sería muy obediente a su padre, que se deje atar y se pusiera ahí sobre la leña, sabiendo que usted va a ser cordero. Seguramente que haría todo lo posible por desatarse y por correr o hacer cosas. Pero la Biblia no dice nada. Dice la Escritura que Abraham ató a su hijo y lo puso sobre la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y luego ver Isaac a su padre que toma el cuchillo, lo levanta para degollarlo. Hermano, a lo mejor yo pegaría de gritos y le diría a mi padre que no. Pero no relata la Escritura nada. Esto significa que Isaac, su hijo, era un hijo obediente también y que estaba seguro porque había visto a su padre ofrecer sacrificios a Dios. Y su padre le había enseñado todo lo que Dios había hablado con él. Y él estaba también dispuesto a ser sacrificado. Les invito, hermanos, a ver la última parte, Génesis 22, 11 al 14, y la tercera parte le hemos puesto por título, ante la prueba, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Qué nos dice el 11, 13 y 14? Nos dice de la siguiente manera. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. 3 ocasiones vemos a Abraham que menciona heme aquí. La primera vez a Dios cuando le habla, la segunda vez a su hijo cuando le dice que dónde está el cordero, y luego esta tercera vez cuando el ángel le llama a Abraham y dice, heme aquí. Hermanos, ¿cuánta disposición Abraham
para ser obediente a la voz de Dios. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? En lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bendito sea el Señor, hermanos, porque cuando hay confianza, cuando hay obediencia, hermanos, Dios va a proveer, hermanos, Dios va a proveer. Ante las pruebas, hermanos, decía yo hace un momento, se sufre. Claro que sí, hermanos, ya lo hemos mencionado al principio. Abraham sufría, pero estuvo dispuesto aún en ese sufrimiento a ir hasta las últimas consecuencias en su obediencia y adoración a Dios. ¿Se imagina el momento de levantar el cuchillo para degollar a su propio hijo? Claro que nuestro Dios conocía muy bien el corazón de Abraham. Claro que nuestro Dios conocía perfectamente bien las intenciones de Abraham. Hermanos, Dios estaba probando a Abraham y Dios ya conocía lo que iba a suceder. Pero Dios no podía detener eso hasta el último momento, porque Abraham sería fiel a Dios hasta el último momento. Dios conoce, hermanos, el corazón de suyo, el corazón mío. Dios conoce las intenciones del corazón suyo, las intenciones del corazón mío, y también la disposición que tenemos o no para obedecer a Dios, quien nos llama constantemente. Nuestro Dios nunca, hermanos, nunca atrasa su provisión y cuidado. Él mismo o un enviado por él detuvo a Abraham con toda autoridad, pues todo lo hecho por Abraham era una prueba de su confianza y obediencia. Dios, que le dio una orden a Abraham, proveyó lo que necesitaba para que se cumpliera el mandato que había hecho. Hermanos, al momento de levantar su cuchillo y para degollarlo, recibe llamado de Dios. Hermanos, yo lo hubiera detenido a aventar el cuchillo. Ya estaría feliz de la vida porque Dios está conmigo. Dios no permitió que Abraham terminara su obra, solo Dios probó a Abraham. Y hermanos, Jehová proveerá es Jehová Jireh. Jehová proveerá es Jehová Jireh. Así le llamó a Abraham a aquel lugar de sacrificio. Así hoy, de la misma manera, nuestro Dios ha provisto, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto perfecto. ¿Sí? Nosotros pecamos, nosotros somos los que hemos pecado, nosotros somos los que no hemos obedecido. Nosotros somos los que debíamos de haber muerto en la cruz del Calvario, pero nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo y Él murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Fuimos sustituidos por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, Cristo, nunca pecó. Él fue sin pecado y Él obedeció a su Padre hasta la muerte, como dice la Escritura, y muerte de cruz. Nosotros merecíamos morir. Él murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Mire lo que dice el libro a los Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 19. Nos dice de la siguiente manera, Romanos 5, 19, dice así. Dice, porque
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por Cristo, hermanos, por nuestra fe en Él, somos justificados. Confiemos siempre en que el Señor nos rescata en toda prueba, toda, hermanos, pero solo confiemos. Y Él nos va a proveer lo que necesitamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Les invito, hermanos, a orar y terminar de esta manera nuestra clase. El Señor nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres que salgamos triunfantes en las pruebas que tengamos. Eso, vuelvo a decirles, es confiando, esperando y creyéndole a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor nuestro, te rogamos, te imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Sea, oh Dios, tu gracia de amor y misericordia en nuestras vidas. Señor, perdónanos, Padre Santo, porque pasamos pruebas y a veces no confiamos en ti. Quizás la mayoría de las veces no confiamos. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos creerte a ti, obedecerte a ti, esperar en ti. Danos esa bendición, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Guárdanos de pecar al no confiar. Gracias por la vida de este siervo tuyo, Abraham, que te obedeció cuando le pediste a su único hijo Isaac, a quien él amaba. Te obedeció, Señor, y esperó en ti. Y, Señor, al momento de querer degollar a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, tú lo detuviste, Señor. Y proviste, Señor, diste la bendición de un cordero para que el sacrificio se llevara a cabo sin Isaac. Señor, que nosotros esperemos en ti, pero que estemos dispuestos, así como contestó Abraham, heme aquí, dispuestos a obedecerte en todo. Perdónanos, Señor, nuevamente te lo ruego y te imploro, Dios, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues que el Señor les bendiga y que el Señor siga estando a nuestro lado en momentos tan difíciles que a veces pasamos. Recordemos siempre que Dios va a proveer, hermanos. Dios va a proveer. Hermanos, para la próxima lección les voy a invitar a que lean, y si se pueden aprender de memoria el Salmo 100, háganlo por favor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.